Astoria Producciones presenta Ataraxia, Vivir en Calma, con Gerardo Casasus. Episodio 6, ya estamos. ¿Cómo va avanzando esto? Se pasa de volada. Y como quedamos la semana pasada, vamos a hablar hoy de la personalidad. Vamos a explorarla desde un punto de vista científico, ¿qué es la personalidad? Vamos a ver si esto realmente existe o no. Y al mismo tiempo vamos a explorar qué puedo hacer yo si tengo una característica que ya no quiero tener. Vamos a estar hablando de ejemplos. Por ejemplo, alguien que es mecha corta, ¿no? Que es como que se enoja o encabrona así por todo, por cualquier cosa explota. Y vamos a hablar de alguien que es muy preocupón, ¿no? Yo soy de ese tipo de gente que por todo se está preocupando y está pensando mucho en el futuro. Y que dices, oye, pues ya no quiero preocuparme, ya no me quiero enojar. Van a ser estos ejemplos que vamos a estar utilizando hoy. Pero aplica para cualquier rasgo de personalidad o rasgo de conducta que dices, ya no quiero tener, yo no lo quiero tener, ¿qué hago con esto? ¿No? Es una opinión muy personal el si quieres cambiar algo en tu vida. No porque alguien te diga que lo tienes que cambiar, automáticamente significa que lo tienes que hacer. Todos nosotros tenemos que pasar por un proceso de introspección y con mucha honestidad y humildad poder tomar una decisión de decir, esto ya no quiero porque siento que me está afectando a mí. Mientras yo no considere que tengo que cambiar algo, no es necesario realmente tener que cambiarlo, porque a veces tenemos esta preocupación de que como todos me perciben de una manera, significa que yo estoy mal, y no necesariamente. Hay una frase que me encanta que dice, si todo el mundo te dice que tienes que cambiar algo, a veces es mejor, digo a veces, por eso se requiere mucha humildad, ¿vale? A veces es mejor buscar un grupo de personas que te acepten como eres y no tener que adaptarte a lo que los demás dicen que debes de hacer. Habiendo dicho esto, pues si tú dices con tu humildad y tu exploración, oye, yo ya no quiero ser enojón, o ya no quiero preocuparme tanto, o ya quiero cambiar algo en mi vida, pues entonces existe algo que se puede hacer. Pues bueno, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? Vamos a explorarlo hoy. El primer punto que tenemos que entender es que todos nosotros, por neurodiversidad, ahorita explico qué significa esto, todos nosotros por neurodiversidad vamos a ser diferentes. A la naturaleza le conviene que los animales de una misma especie sean diferentes entre sí. Esto le da más probabilidades de sobrevivir. Por ejemplo, si una gata tiene 4 gatitos, es muy probable que 2 de estos 4 gatitos sean muy huraños, es decir, que le teman al ser humano, que no se dejen acariciar, pues. Y otros 2 gatitos sean muy mansos, es decir, que se dejen acariciar. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué tiene que haber gatos huraños y mansos? Vamos a verlo por sentido común. ¿Qué pasaría si los seres humanos fuéramos crueles con los gatos y los quisiéramos matar si se nos acercan? Si todos los gatitos fueran mansos, pues como los queremos matar, se morirían y se extinguirían como especie. Qué bueno que existe un grupo de gatos que no se dejan acariciar fácilmente para que sobrevivan en una situación así. Si todos los gatos dependieran del ser humano para sobrevivir y dependieran de su mano para comer, pues qué bueno que existen algunos mansos que se dejen, porque son los que van a ser alimentados, y todos los huraños que no se dejan es probable que mueran. Esta diferenciación hace que una misma especie pueda funcionar y mantenerse por el tiempo. Esto no nada más aplica en los gatos, aplica en los conejos, aplica en las serpientes, aplica en los jaguares, chimpancés y por supuesto en el ser humano. Si tienes 2 hijos o 2 hijas, notarás que tienen unas características opuestas entre sí. Notarás que es muy probable que una de ellas sea como muy relajada y la otra muy tensa, ¿no? Como uno sea como muy estudioso y el otro como muy flojo, por así decirlo, ¿verdad? Estas diferenciaciones hacen que una especie se pueda mantener viva. Por ejemplo, yo soy una persona bastante calurosa. A mí
A mí el calor o el verano me afectan muchísimo y afectan a mi desempeño, y en el frío yo me desenvuelvo muy natural. Mi hermana es lo contrario, mi hermana es súper friolenta, que con tantito frío ya está temblando y no se vuelve funcional, pero aguanta los calorones de una manera increíble. Gracias a que estamos de esta forma, imagínense en épocas de las cavernas, cuando no existía la tecnología como aire acondicionado, abrigos y demás, una era de hielo, pues mi hermana se muere inmediatamente, y gracias a que yo soporto bien el frío, sobrevivo. Un calentamiento global, pues yo soy el que me muero y mi hermana sobrevive perfectamente. Ponlo de esta manera, último ejemplo al respecto. Imagínate que todos los seres humanos fuéramos preocupones, todos. No existiera alguien que se resbalara todo. Ya nos hubiéramos extinto como especie. Necesitábamos personas que no se preocuparan para tomar ciertas decisiones. Ahora, si nadie se preocupara, si ninguna persona en el mundo tuviera preocupación, también nos extinguimos como especie. Entonces, a la naturaleza le conviene que haya porcentajes de población con características específicas. Es decir, conviene que el 10% de la población sea zurda. Por si algo sucede que afecte ser diestro, hay un 10% que no le pase nada. Esto es básicamente, de una manera muy simple y simplificada, lo que es la neurodiversidad. Entonces, todos nosotros tenemos ya unos porcentajes de características que ya están inertes en nosotros desde el nacimiento. Si pudiéramos dividir, por ejemplo, la población en tres, es muy probable que una tercera parte de la población tienda a ser muy preocupona, una tercera parte de la población tienda a sentirse triste, a sentirse afectado, vulnerable, y una tercera parte de la población a enojarse, ¿no? Son como las tres emociones primarias de la disruptividad, que es tristeza, enojo y preocupación o miedo. También los rasgos neurodiversos te pueden hacer zurdo, diestro, tímido, extrovertido, caluroso, friolento. Entonces es importante aceptarnos como somos, como desde el nacimiento yo ya tengo la capacidad de forjar un grupo de características. O sea, yo desde que nací tiendo a preocuparme. Yo me acuerdo cuando tenía 5 o 6 años, yo me preocupaba por cosas en la casa que ya lo veo con retrospectiva y era demasiado pequeño para preocuparme por esas cosas, como por qué me preocupaba por ello. Pues la verdad es que ya nacemos con eso. Si tú tienes niños chiquitos, notarás que a veces ya desde el año o 2 años ya tienen como una personalidad muy forjada. Si vieron ustedes el episodio de la semana pasada, cuando hablé de la autoestima, al final, no sé si recuerdan que dije, con este capítulo muchos psicólogos me van a mentar la madre, me van a querer linchar aquí por lo siguiente que voy a decir. Esto a veces la psicología no lo ha aceptado tanto, porque la psicología tiene varias décadas que se crean muchos conceptos y no ha tenido mucha actualización basada en ciencia. Esto no lo hace mala, la psicología es preciosa y tiene muchas ventajas, pero siento que muchos psicólogos, no todos, ¿verdad? Pero muchos se quedaron un poco obsoletos en cosas de Freud, por ejemplo, que hoy ya están totalmente comprobados científicamente que no son ciertas. Y lo cierto es que algunas de las características neurodiversas no tienen que ver tanto con el entorno como se vivió, sino ya se tiene por default, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, durante más de 70 u 80 años, la psicología creía que la homosexualidad era una enfermedad, por ejemplo, hasta que en 1975 se dijo pues, que no lo es, hay una rectificación. Es una característica neurodiversa. En todas las poblaciones animales hay un porcentaje de homosexualidad. Ser zurdo durante muchas décadas, sobre todo finales del siglo XIX, principios del XX, se creía que estaba mal. No me acuerdo si era mi abuelo el que me decía que él era zurdo y lo obligaban a hacer las cosas con la derecha o le pegaban si no lo hacía porque se creía que ser zurdo está mal. Hoy se sabe que es algo neurodiverso. Así como conforme avanzan las décadas, nos vamos dando cuenta que cada vez es más de fábrica las cosas que el entorno.
Entonces, muchas veces se piensa que ser tímido o que ser enojón o que ser preocupón tiene que ver con lo que se vivió en casa y con lo que se vivió en las circunstancias. No es cierto realmente, no desarrollaste tu timidez o tus enojos o tu estrés en exceso por lo que se vivió en casa. Sí es cierto que influye el entorno, por supuesto, pero cuando ya viene como un rasgo característico neurodiverso en nuestra genética, en nuestra, también se le llama epigenética, que estudia esto, cuando ya está ahí en nosotros como parte de nuestro disco duro, por así decirlo, ya lo que se vive en casa nada más termina moldeando cosas con las que ya se vienen. El entender esto nos permite aceptarnos que funcionamos como pequeños engranes, cada ser humano de manera individual para una gran maquinaria que somos como especie. Entonces, como yo soy, tal cual como yo soy, específicamente con las características que yo tengo, yo soy suficiente y vengo completamente equipado para resolver y cumplir mi propósito en la vida. No vamos a tener un propósito en esta vida y no nacer con las características para cumplirlo. Entonces, como yo soy, es perfecto. El problema es un concepto que se le conoce como la normatividad. Ese es el verdadero conflicto con el que nosotros tenemos que luchar. No con la neurodiversidad, sino con la normatividad. ¿Qué es la normatividad? Lo que la sociedad dice que es como te deberías de comportar. Esta es la sociedad que dice que no deberías de enojarte. Esta es la sociedad que dice que no deberías de preocuparte. Lo normativo te dice que los niños deben de estar quietos. Por ejemplo, el déficit de atención con hiperactividad, que ahorita está muy de moda, el TDAH, más o menos entre un 6 y un 8% de la población lo padece. Y los niños se les medica cuando lo tienen, cuando es un rasgo que necesitamos que hay un 6-8% de la población que sea hiperactiva. Si hubiéramos nacido en las cavernas, esos hiperactivos que hoy se medican serían los cazadores que traerían el alimento a la tribu, los necesitamos. Ahora, entonces, ¿por qué se le medica si es una característica positiva? Se medica porque a los maestros no les conviene que el niño esté tranquilo, que esté inquieto, quiere que esté tranquilo en el salón de clases bien sentado. Si a los maestros les conviniera que los niños estuvieran todos activos e hiperactivos, diríamos que los quietos tienen trastorno de quietud y los medicaríamos para que se pongan a correr. Entonces realmente lo normativo es contra lo que tenemos que luchar. Si tú eres una persona tímida, te va a costar mucho trabajo ser extrovertido. No tienes que cambiarlo. Siendo tímido eres perfectamente bien. El problema es luchar contra los que te hacen pensar que siendo como eres vas a tener un conflicto. Es más fácil crear un sistema que se adapte a ti que tú adaptarte al sistema. Pregúntate, ¿cómo puedo crear un entorno donde yo, siendo una persona enojona, sea completamente funcional y utilizo mi enojo como un recurso para sobrevivir? Mi enojo como un recurso para conseguir las cosas. Entonces, nosotros no tenemos que cambiar la forma de ser, tenemos que aprender a gestionar los recursos que ya traemos de fábrica. Ejemplo, yo soy de los preocupones. Yo soy de este equipo de personas, de ese uno de tres, que todo el tiempo están analizando lo que puede salir mal, que son más negativos de lo normal. Pues yo tengo que luchar contra toda una sociedad que me dice que piense positivo. Ahora, pensar positivo no está mal. El detalle es que a mí me va a costar 10 veces más que la persona que naturalmente ya es positiva. Así como si yo quisiera hoy comer con la zurda, como soy diestro, pues me va a costar 10 veces más que una persona que nació zurda. Entonces a mí tengo que depositar de mi parte un esfuerzo para utilizar la mano izquierda si soy diestro, así como el tímido va a tener que poner un esfuerzo para ser tranquilo, para ser extrovertido, y así el inquieto para ser tranquilo. Pero no lo tenemos que hacer en todo momento, solo en momentos muy puntuales. Es preferible que el tímido que quiere hablar se acepte como tímido, cree un entorno favorable siendo tímido, se junte con personas que le acepten en su timidez y solamente dar toda su energía y todo su esfuerzo para ser extrovertido en los momentos puntuales. Entonces, ¿qué cosas puede hacer una persona cuando ya tiene una característica arraigada en su neurodiversidad para hacerlo diferente? Pues el primer paso es aceptarte exactamente como eres y amarte exactamente como eres, y funcionas perfectamente bien así. Crea un entorno favorable a tu preocupación, a tu enojo, a tu forma de ser,
no te estés pensando que es tu culpa ni por las cosas que viviste y tratando de encontrar qué trauma te volvió enojado y te volvió estresado, una persona preocupona o tímida, porque no es cierto tal cosa. Tal como eres, funcionas así, y ya nada más es cuestión de escoger estratégicamente cuáles son los puntos en donde te conviene ser de una manera distinta. Pero no toda la vida, no es amanecer un día y ya no ser la forma que eres, sino específicamente escoger las batallas donde te conviene ser de la manera diferente. Ahora, ya que escoges cuáles son estos puntos donde tú te vas a hacer de la forma diferente, sí hay cosas que podemos hacer, pero lo vamos a ver en el siguiente bloque para que esto no se nos extienda tanto. Ya estamos en nuestra segunda sección. Nos quedamos picados aquí, ¿no? Con el qué hacer cuando ya escogí mis batallas para ser de la manera distinta a la que yo soy. Pues bueno, por ejemplo, yo como una persona preocupona le saco bastante provecho a mi preocupación, porque gracias a que soy preocupón puedo ver cosas que la gente que es muy relajada no puede ver. Entonces yo puedo anticipar cosas que los demás no, y es una gran ventaja para mí. El detalle es que cuando esa preocupación se me pasa, me empieza a perjudicar en mi vida. Entonces yo tengo que seleccionar en qué momentos ya no es conveniente esta preocupación. Es como alguien que se enoja. Está perfectamente bien que seas una persona enojona. Tú como enojón, si hubieras nacido hace 50,000 años, eres el que defenderías a la tribu de que nadie se meta con nosotros. Yo como preocupón soy el que podría ver todos los peligros de nuestro ecosistema para que no pasara nada o que nos vaya a afectar nada. Y la gente que tiende a entristecerse serían los que nos protegerían de las cuestiones sociales, porque pudieran generar muchos lazos empáticos. Es decir, como somos, funcionamos como un engrane perfecto. Ahora, cuando se nos pasa el enojón, cuando ya va a golpear a alguien o quiere golpear a alguien o le está afectando en el trabajo, el preocupón como yo, cuando ya se está estresando de más que le puede afectar a la salud, eso sí es nuestra responsabilidad, hacer las cosas. Pero te fijas, no es cambiar toda mi personalidad, es aceptarme como soy y escoger batallas puntuales donde me conviene bajarle 5 rayas a mi problema. Entonces yo como una persona que tiende a preocuparse, me conviene empezar a practicar la relajación con diferentes técnicas como la meditación, la respiración, el aquí y el ahora, el mindfulness, empezarlos a practicar para cuando la preocupación ya se está elevando. Entonces reconoce en el momento donde tu mismo rasgo de personalidad ya es contraproducente, pones un freno y empiezas a activar las cosas que te van a ayudar a ser diferente. Recuerda, se tiene que hacer un esfuerzo consciente con mucho ímpetu, pero lo vas a lograr porque ya no es estar toda tu vida contra la corriente tratando de ser una forma diferente, sino solo en las batallas puntuales. Yo no quiero ser una persona relajada, quiero ser como soy, y solo en los momentos puntuales donde la preocupación es grande, aplicar mi energía para contener y relajarme. Entonces yo encontrar mi propia contención. Seguramente te vas a estar preguntando en este momento, oye, pero ¿y cómo le hago? ¿Qué hago con el enojo, con la tristeza? Vámonos por partes. Lo primero que te recomiendo es que sigas este podcast, porque cada semana vamos a estar hablando uno de estos puntos. Pero ahorita yo quiero hablarte de las cosas en términos generales. Vamos a ver si esto es de utilidad y de función. Como saben, tenemos una sección donde vemos 5 cosas de un tema en concreto, y como estamos hablando de la personalidad y como estamos quitando muchos mitos sobre la personalidad, quiero comentarles 5 cosas que son mitos extendidos universalmente de la personalidad, que son falsos. En esta ocasión, para estas 5 cosas, no les traigo algo de otro libro, de otro estudio. Todo es empírico, es decir, a mi observación, cuáles son las 5 mitos de la personalidad que yo creo más difundidos por mi experiencia de comentarios que me hacen en conferencias o en sesiones, cuáles son los que yo veo más comunes en la gente. Número 1. Uno de los mitos que yo más escucho y que me preguntan bastante sobre el tema es que si hay gente creativa y gente racional, como si
como si hubiera dos tipos de personalidades, los creativos y los artistas y los racionales, que son los que pueden ser ingenieros. No es cierto tal cosa. De hecho, mucha gente piensa que tenemos un cerebro creativo y un cerebro racional, ¿no? Por ahí de que el cerebro derecho es el racional y el izquierdo es el creativo. No es cierto. Son recursos que ambos tenemos, la racionalidad y la creatividad. Entonces, una cosa no está peleada con la otra. Segundo mito sobre la personalidad, que todos tenemos un estilo de aprendizaje. No sé si han escuchado ese. Hay los auditivos, los sensoriales y los visuales. No hay ninguna evidencia científica que nazcamos con estas diferenciaciones de aprendizaje. Todos aprendemos de manera visual, de manera sensorial y de manera auditiva, y no hay como una característica más que la otra. Y esto es importante porque luego hay muchos maestros que me preguntan sobre esto y están muy estresados que por la forma en que se debe de enseñar. Pues la verdad es que es un mito. Ahí viene uno muy fuerte que yo escucho bastante, que es que los hombres y las mujeres tenemos cerebros diferentes o personalidades caracterizadas hacia el género. Eso es muy polémico y muy fuerte porque pues no es cierto. Realmente, si tú me das un cerebro de hombre y un cerebro de mujer, físicamente no hay realmente una diferenciación. Es cierto que hay una alta probabilidad de que de los dos cerebros que me diste, el más pesado sea el del hombre que el de la mujer, como si tú me dieras dos esqueletos, y por estadística es más probable que el más alto sea el hombre que el de la mujer. Pero pues no porque yo te diga que una persona mide 1.73, tú ya me puedes decir si es hombre o es mujer, porque pues las estaturas varían independientemente del género, solo son tendencias. Pero si yo quito ese aspecto, el cerebro del hombre y la mujer son muy, muy parecidos. Es la cuestión cultural la que empieza a generar una educación en torno a estas diferenciaciones. Y bueno, si hay algunas diferencias entre los neurotransmisores, sobre todo para las cuestiones sexuales, sobre todo para aspectos como el cortejo y demás, que si les interesa comenten y podemos hacer un episodio exclusivo de las diferencias entre hombre y mujer desde el punto de vista biológico cerebral, pero son muy sutiles. Aquí de hecho le estoy partiendo, no sé si escuchaban, había un libro muy famoso del psicólogo John Gray de los años 90 que se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Tienen 10-15 mitos el contenido de ese libro que no están avalados bajo ningún contexto en investigación científica. Entonces no, funcionamos muy similar, tenemos las mismas características y la misma neurodiversidad, hombres y mujeres. Número 4, y este es el que a mí hasta me gustaría hacer no solamente un episodio del número 4, sino un podcast completo nada más para hablar de este tema. Y es que entre más grande una persona, o sea, entre más grande es, más están arraigadas las costumbres y no se puede aprender algo nuevo. Esta es una de las cosas que yo más escucho. Hasta hay un dicho popular que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. No sé si lo han escuchado alguna vez. Esto no es realmente cierto. Esto tiene que ver con nuestro sistema de aprendizaje, cómo funciona. A mayor información comparativa, con más facilidad yo puedo aprender algo nuevo. Es decir, si yo tengo 10 elementos de conocimiento, me va a ser mucho más difícil aprender el elemento 11 que si yo tengo 100 elementos de información y quiero aprender el 101 por mis características comparativas. Esto es lo que hace que una persona que hable 5 idiomas le va a resultar 5 veces más fácil aprender un sexto idioma que una persona que habla uno aprender el segundo, porque tiene menos información comparativa de cómo funciona el lenguaje. Esto hace que una persona que conozca, que toque 5 instrumentos, le sea 10 veces más fácil aprender el sexto instrumento que alguien que no ha tocado un instrumento aprender el primero. Porque los puntos las características o puntos de comparación.
La gente, entre más años tiene de vida, más experiencia tiene acumulada en su memoria, y a mayor experiencia acumulada, más puntos de comparación tiene para aprender algo nuevo. Entonces, si tú tienes 40 o 50 años, es más fácil que aprendas un idioma, más fácil que aprendas un instrumento, más fácil que aprendas algo que un niño de 6, 10 o 12 años. Pero entonces, ¿de dónde surge este mito? Esto tiene que ver con cómo nos llevamos con el error y la equivocación. Porque para yo aprender algo nuevo, es indispensable equivocarme miles y miles y miles y miles de veces. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo 4 años y estoy aprendiendo a hablar español, perdón, me la bañé, aprendemos como al año, ¿no? Yo tengo 1 año y estoy aprendiendo a hablar español, o 2 años estoy aprendiendo a hablar español, me voy a estar equivocando bastante en mis primeras palabras mientras los hablo, y toda la gente me va a estar aplaudiendo mis errores cuando hable mucho. Porque dicen, ay, qué bonito el niño está aprendiendo. Entonces tengo mucho estímulo positivo a seguir aprendiendo el idioma. Si yo a mis 40 años quiero aprender inglés o francés, me va a dar demasiada vergüenza equivocarme porque mis compañeros se van a burlar, la gente se va a burlar y no puedo generar el desarrollo del aprendizaje. De ahí que viene este cuarto mito de la personalidad. Entonces, si realmente te vale madres la opinión pública, te va a facilitar más aprender algo si aprendes a equivocarte. Y el quinto mito de la personalidad, bueno, no es tanto de la personalidad, es del cerebro y aquí lo apunté porque lo escucho tanto, hasta hay películas que se tratan de esto, el que dice que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Ese es completamente falso. La realidad es que lo utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Todo el tiempo está todo el cerebro activo haciendo todas estas funciones. ¿Se fijan cómo hay tanta información sobre la personalidad, sobre el cerebro, sobre cómo somos, que es bien difícil con tanta desinformación realmente hacer algo? A veces siento que nacemos y nos den un instructivo falso que complica tanto las cosas. Pero bueno, vamos a la última sección de nuestro capítulo, que es la pregunta del día. Y quiero que manden más preguntas para llenar estos botes. Ya se nos están acabando las preguntas para tener aquí nuevas de todo lo que la gente nos dice. La pregunta que nos hacen es... mira, esta está interesante. Una pregunta... ¿Qué hago si tengo un familiar en depresión? Es una pregunta muy interesante, un poco fuerte. Un poco fuerte de responder aquí en un podcast, porque pues depende qué familiar, en qué contexto de la depresión, depende de mucha información. Pero como respuesta rápida a la pregunta, yo creo que una de las cosas que a mí más me hacen en mi carrera es, oye Gerardo, ¿qué pasa si tengo un primo, un esposo, una novia, un hijo, un papá con ansiedad, con depresión? ¿Qué hago? Una de las cosas que más me hacen, pues no sé, pregúntale a la persona, es lo que siempre le digo. Cada uno funciona de una manera distinta. Pregúntale a la persona qué necesita de ti, qué espera de ti. Muchas veces asumimos que la gente necesita algo. A veces asumo que como la persona está en depresión yo tengo que hacer ciertas cosas. Lo mejor es directamente lo que necesita la gente. Es ve con esa persona y dile, oye, tú que tienes depresión, tú que tienes ansiedad, tú que tienes este problema, ¿tú qué esperas de mí? ¿Cómo te gustaría que yo te tratara o yo me comportara cuando tú tengas una necesidad? Y obviamente pues lo mejor es que esa persona se atienda profesionalmente el tema de depresión y ansiedad, y no es tu responsabilidad que esa persona se atienda, si esa persona quiere, ¿no? No es como si se quiebra la pierna un familiar, pues es llevarlo a un médico, no tú atender a esa pierna y decirle que qué necesita mientras está en su proceso de rehabilitación. Básicamente esa es la respuesta que yo les doy ante esa pregunta. Algo que me interesa, ya estamos por terminar nuestro último minuto aquí, que me interesa bastante es que esta es la primera temporada. Y justo estaba hablando aquí con la gente de producción atrás de cámaras, que pues, queremos ir experimentando cosas que veamos que sean funcionales para ti. Quiero que esto se construya mutuamente, ¿no? Yo tengo unas ideas de lo que quiero hablar y que estamos creando estas secciones, que si el top 5, que si la pregunta del día. Pero traemos muchas ideas en la cabeza, ¿no? Traemos una de, por ejemplo, hablar de películas y estudiarlas psicológicamente, películas y series. Traemos otras ideas de meter otras secciones. Entonces,
Si, si esto crees que te está sirviendo y está funcionando y crees que te aporta en tu vida, además de agradecerte que nos sigas y des un like, porque necesitamos seguidores y likes para que el algoritmo lo promueva más. Me encantaría si me puedes dejar comentarios sobre qué te gustaría que exploráramos sobre antropología, psicología y comportamiento humano. ¿Qué secciones te gustaría que pudiéramos poner? Porque nos va a servir bastante para ir construyendo juntos esto y irle dando esta mejora continua. Nuestra idea es que cada semana hagamos las cosas 1% mejor que la semana anterior, a ver hasta dónde podamos llegar a esto. Entonces me gustaría que esto sea una comunidad que lo construyamos, así que tus comentarios van a valer oro. Nos vemos entonces en nuestro siguiente episodio, que ya va a ser el 7. Vamos a aprender mucho del pasado, vamos a hacer un viaje hacia el cavernícola, hacia cómo era el ser humano hace 100,000 años y cómo ese tema nos va a servir para entender cómo controlar nuestros impulsos. Así que no te lo pierdas la siguiente semana. Astoria Producciones Presentó Ataraxia, Vivir en Calma, con Gerardo Casasus.